Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo en el podcast Habla Pablo en la sección Historias para no dormir y hoy, como lo dijimos la semana pasada, vamos a hablar acerca de un tema que tiene grandes, pienso yo, encierra grandes temas, como es el tema de las dimensiones, el tema de que vivimos en una dimensión y hay cosas, hay seres que existen en una dimensión diferente. Pero antes de comenzar y antes de tocar el tema en sí, bueno, queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha por Locout Media desde España, a toda la gente que escucha el podcast aquí desde Lima, Perú, y desde todas las partes del mundo donde nos escuchan. Estamos aquí una vez más con Carlos Andrés Castro Flores, con Walter Paredes, que vienen con sus historias, con sus anécdotas y con sus comentarios a tratar de dar sus opiniones acerca de estos temas. Opiniones que puedes compartir, opiniones que quizás no vayas a compartir. Y antes de que termine el podcast, vamos a decirle algo que vamos a comenzar a hacer aquí, que va a ser súper chévere y donde van a participar ustedes también. Carlos André, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablito? Bien, bien. Tranquilos, con frío nomás, que está bien frío el clima. Bien, Walter, ¿qué tal? Hola, hola Pablo, hola Carlos André, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a todos los oyentes de España, de Perú y de todas partes del mundo. Perfecto, se van a hacer famosos, ¿ah? Se van a hacer famosos y millonarios solamente por mí. Muy bien, enlazando lo que decía el podcast pasado acerca de las dimensiones, para un poco entrar en contexto, yo creo que quizás una teoría acerca de nuestra realidad es la siguiente. Una cubeta, una pecera, me parece que se llama, donde viven hormigas, ¿ok? Con la tierra que les ponen a las hormigas para que hagan sus huequitos, para que hagan sus nidos, etcétera, con la reina, toda una estructura social de estos animalitos, de estos insectos. Como decía anteriormente, yo creo que quizás puede que nosotros nos encontremos en una realidad así, viviendo en una pecera, haciendo nuestras construcciones físicas, sociales, haciendo nuestras relaciones personales, como las hormigas, sin saber qué hay más allá. ¿Por qué? Porque las hormigas, como decía yo, no tienen noción de que viven quizás dentro de un departamento y que en ese departamento vive una persona que las alimenta constantemente, que esta persona que vive en un departamento vive en un edificio, el edificio queda en un barrio, el barrio queda en un distrito, el distrito queda en una ciudad, la ciudad en un país, el país en un continente, el continente en un planeta, el planeta en un sistema solar, el sistema solar dentro de un universo, dentro de una galaxia y esa galaxia dentro de un universo. Las hormigas no tienen la capacidad para entender eso, solamente tienen la capacidad para entender que viven dentro de una pecera donde se desarrollan, tienen sus actividades y mueren. La teoría acerca de la existencia de otras dimensiones para la física en estos momentos es imposible. ¿Por qué? Porque la física misma no explica en su totalidad eh, de qué trata nuestra propia existencia. Nuestra existencia está en tres dimensiones, ¿ok? Alto, ancho y profundidad. Y una cuarta que no se cuenta, que es el tiempo. O sea, la suma es 3 más uno. Alto, ancho y profundidad más tiempo. Hasta ahora la física no puede llegar a un acuerdo acerca de cómo se controla el tiempo, cómo se mide el tiempo, cómo se controla el tema del espacio, sino tienen solamente una vaga noción de cómo son las cosas. Dice la física, explica esto bastante claro, se podría decir, acerca de las dimensiones. Por ejemplo, si hubieran seres que viven en una dimensión,
lo que podrían hacer sería muy básico. Si hubieran seres que vivieran en 2 dimensiones, también sería muy básico lo que podrían hacer. Los seres que vivirían en 1 o 2 dimensiones no podrían ser seres parecidos a nosotros. Simplemente el hecho de pasar los alimentos para ellos sería una actividad titánica, pues, ¿no? El simple hecho de respirar sería para ellos algo increíble de pensar. Los seres, si es que hubiera seres que habitan en 1 dimensión o en 2 dimensiones. Y si existieran seres que habitaran en una 4 dimensión, tampoco sería posible, según la física, su existencia. Entonces, no pueden existir seres en esa dimensión porque es como si vivieran en una hoja de papel, ¿ok? Si un ser de 3 dimensiones entrara a una segunda dimensión, por ejemplo, metiera su mano en una segunda dimensión, lo que se vería serían círculos que vendrían a representar los dedos de una mano, por ejemplo, ¿no? Si tú un ser de 3 dimensiones, metes tu mano en el espacio de un ser de 2 dimensiones, solamente se verían círculos como representando tus dedos. No habría la posibilidad de vernos como nos vemos nosotros, sino se verían figuras. Por curiosidad, no sé no sé si has visto la película Intensamente, ese dibujo. Ya no lo he visto. Ya bueno, hay una parte donde como que los personajes pasan de tercera dimensión y pasan como que primero a figuras geométricas y cosas así. Me imagino que debe ser algo así tu explicación. Claro, explicándolo de esa manera, claro, algo así es. Entonces, es Ujú. un tema un poco complejo, yo tampoco no es que sepa un montón de física como para desarrollarlo, pero quería dejar claro eso, de que quizás para la física ahorita es un poco complejo explicar la existencia de otra dimensión, mas no se descarta. Lo que yo decía era que lo posible, lo posible es que las cosas paranormales que sucedan a nuestro alrededor puede que sucedan, puede que sean de otra dimensión y que por alguna razón loca, por alguna situación rara, eh, de vez en cuando estas dimensiones, estos multiversos, si se quiere, se choquen de alguna manera por algo, por alguna razón, interactúen. Porque, por ejemplo, por poner el ejemplo nada más del chupacabras, por ejemplo. El Ya. chupacabras viene siendo un ser que succiona la sangre de los animales, ¿ok? Que según dicen algunos testimonios tiene algunas peculiaridades, algunas características, pero en el planeta no existe un animal con las mismas características o al menos parecidas a ese animal. Todos los animales en el mundo tienen características parecidas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hay animales que comen vegetales, otros animales que son carnívoros, otros animales que comen frutas o etcétera. Claro. Pero es súper raro el tema de este animal y es súper raro que no existan animales parecidos como para sacar conclusiones de dónde puede que vengan. Entonces yo creo que este tipo de avistamientos paranormales puede que se deba a un tema de dimensiones, que nosotros Ya. estemos viviendo en una dimensión y que estos otros animales, personajes o lo que quiera vivan en otra y de vez en cuando por alguna razón nos chocamos. ¿Qué dices tú, Carlos Andrés? Hasta el momento, bueno, todo lo que te estaba escuchando bien hasta que llegaste al tema del chupacabra, cosa que no lo he averiguado, no lo tengo muy claro que digamos, pero tengo muchos amigos dominicanos que cuentan historias también parecidas de animales así, pero ellos no le llaman chupacabra, le llaman bacá. El bacá viene a ser como un híbrido entre persona, lobo, perro, caballo, así es como es
muy, muy extraño. Y lo mucho o poco que he podido conversar con los mexicanos, no sé, porque solo me habrán comentado unas 3 4 personas nada más, inclusive mi hermana que ha vivido en Dominicana año y medio, ellos me comentaron que dicen que son personas que a veces que han practicado la santería, que han practicado las cosas malas, o sea, o han hecho magia negra, se podría decir, Ujú. a la larga se terminan convirtiendo como que si se transformaran en eso. Y ellos van divagando, que ellos van, o sea, se transforman de esa manera y se vuelven a eso. Dicen que es un aullido peculiar, que es muy triste, que te da miedo. O sea, casi todo el mundo conoce el aullido de un perro, de repente es muy parecido al de un lobo, yo no lo he escuchado, y todo ello, pero dice que el aullido o el sonido que hace ese animal es muy, muy tétrico, Peculiar. muy peculiar, esa es la palabra, que te asusta. Bueno, mi hermana que no está acostumbrada, que desde cuando estaba allá lo ha escuchado, se asustaba y lo único que quería era quedarse dormida para ya no sentirlo. Pero tú, hablando explícitamente de encontrarle algún tipo de razón a, en general, los avistamientos paranormales de lo que sea, Ya. ¿qué consideras tú que es lo que sucede? ¿Crees que todo forma parte de un todo? ¿Crees que se separa lo fantasmal de lo extraterrestre, de la criptozoología? ¿O Sí, crees que todo tiene que ver con sí. todo? No, no, yo creo que es todo separado. O sea, siento que el ovni o los extraterrestres no tienen que ver con lo fantasmagórico o todo lo demás. Y ahí Ujú. viene como que la pelea, esto, porque hay muchas personas que son más científicas, le buscan toda la explicación, todos, para ellos es más teoría. Y hay muchas personas que cuando yo le he contado muchas veces mis historias y eso, ellos me han dicho, ya, pero, o sea, y si aparece un ovni, ¿también es de Dios? Me preguntan. Ujú. O sea, si Dios nos creó a su semejanza, los ovnis, ¿quiénes son? ¿O quiénes los Claro. crearon? Hay Y una esas cosas, respuesta para eso, católica, ¿ah? Sí, sí, ¿así? sí, Sí, claro. y- No, sí. o sea, bueno, hasta el día de hoy, si es que no es por ustedes, yo no lo sabía. Pero Ya muchas personas, vamos a hablar de eso también. Gordo, tú, ¿qué cosa, cómo definirías esto? ¿Tú de qué cosa crees que se trata? O sea, hablando primero desde un punto de vista global, ¿no? Desde un punto de vista global de lo paranormal. Lo extraterrestre, los fantasmas, la criptozoología, todos estos avistamientos que hay alrededor del mundo de todo lo que tiene que ver con lo paranormal. ¿Crees que se deba a una sola cosa, a varias cosas? Quizás se pueda derivar. Yo decía, yo creo que se trata de un tema dimensional, yo creo, o sea, puede ser, es la teoría que quizás más creo, que se trata de un tema dimensional, que nosotros estamos en esta dimensión y que por alguna razón, en algún momento, nos cruzamos. Ellos viven en otra dimensión y por alguna razón nos cruzamos en algún momento y por eso hay estos avistamientos y es por eso que, por ejemplo, tú ves a un Yeti y no ves, no se encontró cadáver, no se encontró excremento del Yeti, por ejemplo. Nunca han atrapado a ninguno, pero lo han visto y hay filmaciones y hay huellas y hay un montón de testigos, pero nunca llegan a atrapar a uno. Entonces, tú personalmente, qué cosa crees? Mira, es un tema bastante complejo, creo yo, ¿no? Porque creo que aún no hemos podido llegar a desarrollar o a conocer todo lo que implica el hecho de poder, eh, entre comillas, manipular el tiempo, ¿no? O poder viajar en el espacio o llegar a la velocidad de la luz. Eh, ¿Por qué te menciono esto? Porque creo que esto es lo que haría el hecho de poder desarrollar más el tema de las dimensiones, ¿no? De poder, entre comillas, poder viajar por un agujero negro que te permita cortar distancias o manipular el tiempo. Creo que aún eso es un tema un poco
neófito, creo, para el ser humano. Creo que aún ese es un camino que aún estamos en pañales, por decirlo así, ¿no? Sobre lo otro que mencionas de estos famosos avistamientos, yo particularmente siempre estas cosas las trato de asimilar, las trato de tomar siempre con pinzas, ¿no? Porque sí creo particularmente que puedan existir ciertas explicaciones para algunas cosas, ¿no? Sí, o sea, es interesante el hecho de poder eh, saber y conocer, el hecho Yo me quedaba mucho pensando en lo que hablamos la semana pasada sobre esa película Interestelar, ¿no? Que menciona un poco el hecho de poder eh, manipular el tiempo y que tú que tu vida esté organizada como una biblioteca, pero que hubo seres humanos superiores que lograron generar un agujero negro en un espacio del sistema solar, que pudieron viajar por el tiempo para poder ayudar a la humanidad a no extinguirse, ¿no? Es lo que siempre se menciona un poco sobre, si vemos una comparación de los años 90, cuando salió la película de repente Terminator, ¿no? Y tenía que viajar del futuro ¿no? O sea, al pasado para poder detener la creación de las máquinas, porque las máquinas iban a hacer que el ser humano, que la humanidad se extinguiera. Quién sabe, de repente, posiblemente acá a unos 20, 30 años, se venga alguien a decir ciertas cosas, ¿no? O entre comillas a poder, no sé si alterar el curso de la historia, porque también creo que eso implica lo que estamos hablando del tema de las dimensiones, ¿no? Porque si llegamos un poco a manipular el tiempo, este, cómo qué es lo que eso podría eh, alterar en mi vida o en la vida de mis futuras generaciones. Es como la película de Viaje de Futuro, ¿no? Que tú ves que cuando él quiere cambiar un poco la historia, al final la mamá se termina enamorando de él y si él no cambia la historia, posiblemente él no hubiese nacido, ¿no? Entonces como que ahí hay muchas cosas Claro. que creo que es interesante, es misterioso, creo que hay un camino por recorrer, ¿no? Sobre todo lo que estás mencionando. Por descubrir. Yo hablaba acerca de las dimensiones, no porque crea que estos choques que hay sean a propósito. Yo creo que son sin intención. Yo creo que puede que exista una brecha de vez en cuando en los espacios o en vea, por no encasillarme en la teoría de dimensiones, un multiverso, que de alguna manera, en algún momento se choca. O sea, es como una carretera, ¿ok? Como muchas carreteras que van a diferentes lugares y de repente por ahí un auto se hace una mala maniobra y se va al otro carril, ¿ok? Y se va al carril que está en contra, pero vuelve a su carril otra vez, Ya. ¿entiendes? O sea, A eso me refiero, es que como una quizás teletransportación. accidentalmente, O sea, por un momento algo hago parecido. algo de que de repente estoy aquí, pero puedo de repente aparecer en África. O puedo estar en otro. Algo parecido. Y mira, para hablar del punto de vista católico, hay situaciones parecidas a esta, Como la bilocación. exacto, como por qué, por ejemplo, en África, muchos pueblos africanos son devotos de San Martín de Porres, si supuestamente San Martín de Porres nunca viajó al extranjero. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que Eso es cierto. supuestamente conocen a San Martín de Porres hasta por allá? Y hay una explicación eh, católica que habla acerca de un don que se le regala a ciertos tipos de personas, que es el don de la bilocación, que quiere decir que tú puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro. Lo mismo pasaba con el Padre Pío. Ese,
Que había testimonio de Exacto. soldados de la Segunda Ese Guerra tipo Mundial que de... decía que estaba él ahí bendiciendo los campos, ¿no? Cuando él estaba en el convento en San Roto, en San Giovanni. Pablito, Dime, Carlos justo Andrés. ahorita de lo que has hablado de las dimensiones, de las, como que de que puedes estar en otro lugar y eso, a un conocido mío, un compañero de colegio, más no de grado, le pasó una historia parecida. No me digas que era Pablo Díaz, de repente. No, 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 Como a no. él le pasa Era, todo. sí, no, en verdad, lo que pasa es que, mira, yo estudié 4 años en Cañete Ya, y normalmente en Cañete existen, hay más, se podría decir que en provincia acá en Perú, existen más lo paranormal, más cositas así, más temas de esto. Y coincidencia, él vive en Cerro Azul. Es a unas hora y cuarto, hora y media en bus de Lima. Bueno, él se está yendo de Lima, estudiaba acá en Lima, se está yendo para Cerro Azul, para ir a su casa. Él se queda dormido y justo cuando se despierta estaba pasando el paradero donde tenía que pasar, bajar o el lugar de su destino. Y él dice, baja, que habrá avanzado que unos 7 8 kilómetros, que era el siguiente pueblito. Bueno, y él sigue caminando, bajando, porque de noche no pasa nada en la carretera. Ahora, bueno, ya han cambiado, le han hecho un bypass y todo, pero antiguamente había una carretera antigua donde pasaba una sequía al costado. Dice que él ha estado caminando normal, tranquilo, y de la nada, te explico, es la pista, la sequía estaba a un costado, chacra, y para el otro también un lado también había chacra, pero había una pared de hojas de guarango, de espinas, no sé si conocen eso, ya. o más o menos ya. La pared de guarango es, no sé, cuando has ido a provincia, ¿no has visto como que un muro lleno de espinas donde normalmente acá usaban los jardines para reventar las pelotas? Sí, Ah, claro. ya. Esa es la pared de guarango que muchos de las personas de chacra usan para dividir sus terrenos. La cosa es que él ha estado caminando y él lo único que ha sentido es como que si alguien lo hubiera, no palmado, pero si su mano se le hubiera acercado mucho, él ha sentido una onda y él ya no se acuerda nada. Él estaba caminando en la pista, dice que habrá pasado, él siente que pasó unos 2 3 segundos. De repente fueron más, porque él no se acuerda de nada. Lo único que se acuerda es que estaba del otro lado del muro, de la pared de Guarán, chakra. Y él dijo, ¿cómo llegué acá? La única forma que haya podido pasar yo por acá es que alguien me haya cargado y me haya lanzado para el otro lado. Ahora, él es de mi tamaño, yo mido 1,87 m más o menos. Él es alto, o sea, para que la persona lo haya pasado y era una pared de 2 metros, 2,5 m más o menos, ya tiene que ser una persona con mucha fuerza. Y bueno, me imagino que alguien que te cargue, que te lance, tienes que, no sé, ser súper fuerte. Bueno, él pasa, se sorprende, sigue caminando, bueno, ya corriendo por lo que le había pasado, sale de esa chacra, llega al pueblo, ya a la ciudad, y le cuenta y los vecinos lo quedan mirando y le dice, ¿dónde te habías metido? Estás todo cochino. Él le comentó, le dijo lo que había pasado, todo el mundo lo vio como loco, nadie le creyó y todo lo demás. Pasaron los días y él sentía que en las piernas le picaba, como si tuviera una herida ahí. Él en eso que se está rascando, revisando, saca y tenía una espina de guarango incrustada en una pierna. Bueno, él vio eso, no se asustó, no dijo nada, pero se quedó callado. Y a los días, en la otra pierna también tenía una espina. Desde ese día lo único que hizo fue como que fue a la iglesia, rezó, y desde ella nunca más le pasó, pero es algo que le pasó a él. Nunca tuvo explicación, nunca tuvo nada, simplemente se sacó las espinas, se mentalizó que había pasado algo, pero no hizo nada más. Algo ¿cómo se llama? Que tiene que ver quizá con este tipo
¿cómo se podría decir? Teletransportaciones o pérdidas de tiempo, este, ins- insisto, me parece que tiene que ver con el tema de la física. A nosotros por el universo en el que vivimos, a nosotros nos rigen fuerzas, pues, ¿no? Claro. Gravitatoria, bueno, son cuatro, me parece. Pero al parecer, eh, lo que existe en otro lado no los rigen las mismas leyes, que nos rigen a nosotros. Yo creo Claro. que, o sea, no puedo dar una explicación de lo que puede que le haya pasado a tu amigo, Ya. pero, este, ¿cómo puedes explicar, que una persona pase una pared así? Porque eso no se puede trepar, ¿no es cierto? No, 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 o sea, claro, tú te acercas y automáticamente tú te estás corriendo porque como son espinas, agujas, no, el dolor te deja, te bota. O sea, Claro, son tan filudas que se pueden reventar un balón cuando le cae encima. Con claro. eso más o menos saca tu lógica. ¿Para qué tú acercarte a una pared así? Ahora, tocando un poco el tema que decía Carlo André acerca de los extraterrestres y la respuesta que da el catolicismo sobre eso, tú querías comentar algo, Walter. Sí, bueno, lo que menciona la iglesia es que Jesús es rey del universo, lo que implica de que si hay vida en otros planetas, Jesús tuvo que ir a esos planetas a morir y a salvarlos, como hizo en la Tierra. Y lo que también menciona, ¿Necesariamente tuvo que haber ido hasta ahí para que eso bueno, suceda? ¿Tú crees? sí, yo creo que sí, y es lo mismo como decir por qué vive la Tierra, ¿no? Ujú. Y menciona también de que si hay vida en otros planetas, sean similares a nosotros, porque si nos basamos a la creación menciona de que somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, creo que serían seres, no sé si muy similares a nosotros, pero no sé, o sea, con ojos, con nariz, con boca, con corazón, con cerebro, con espíritu. Eso es lo que menciona un poco la iglesia respecto de lo que mencionabas. Y si no fuera así, ¿qué serían estos seres? No quisiera ahondar mucho en el tema, porque quisiera que la otra semana hablemos de extraterrestres, porque me parece un tema súper interesante, ¿Ya? pero si ellos no fueran, eh, no sé, seres con sentimientos, con espíritu, si no formaran parte toda la creación forma parte de la salvación de Jesús, ¿no? Pero me parece que estamos hablando de quizás eh, un tipo de vida diferente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque así como la Biblia habla, la Biblia católica habla acerca de que Jesús es el rey del universo y etcétera, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando se expresa acerca de la creación, dice que el ser humano, el hombre, es el único ser sobre todo el universo creado por Dios que tiene la misma capacidad de amar a Dios tanto como Dios lo ama a él. Ejemplo, eh, la naturaleza, los animales, los cerros, las plantas, etcétera, no tienen la misma capacidad de amar a Dios tanto como Dios los ama a ellos. ¿Ok? Dios ama a su creación, pero esta creación fuera del hombre, esta creación no tiene la misma capacidad para amarlo tanto como Él los ama, pero el hombre sí tiene esa capacidad. Entonces, si la iglesia plantea eso, o sea, en qué plan, en qué situación se encuentran entonces estos seres? Vuelvo y repito, yo considero, porque mi teoría acerca de las dimensiones no descarta a un Dios creador. Por el contrario, admite a un Dios creador, pero a un Dios creador de más cosas que no entendemos. O sea,
hay, siento yo, verdades que no podemos explicarnos, no tenemos la capacidad de entender. Eso no quiere decir que sean malas o sean buenas o que califiquen dentro de la maldad y la bondad. Eso quiere decir simplemente que no las entendemos, que no tenemos la capacidad o la inteligencia para hacerlo. Muchas veces creo yo, cuando hablamos acerca del catolicismo, mucho del catolicismo nos dice que hay cosas que nosotros no vamos a entender y que simplemente tenemos que aceptar. Me parece que si nosotros comenzamos a creer que estamos dentro de una dimensión y que hay otros seres en otras dimensiones, puede que quizá eso sea parte del entendimiento que debemos aceptar. Mi pregunta va, si el catolicismo de la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica dice esto acerca del ser humano, ¿en dónde cabe el plan de Dios para estos seres? Ya, mira, tratando de responder un poco la pregunta, que es un poco compleja, creo yo, o muy amplia, o ambas. eh, el catecismo de la Iglesia Católica es escrito eh, de acuerdo a un tiempo determinado, ¿no? A circunstancias determinadas. Entonces, como que poner un poco a discusión, creo que eh, estaríamos sacando de contexto el motivo por el cual fue escrito o para quién fue escrito. Es como si te pongo un ejemplo, ¿no? Es yo no puedo juzgar las decisiones que se tomaron en el siglo XV con ojos de la actualidad, porque las circunstancias van cambiando, porque el ser humano va teniendo más conocimientos históricos, filosóficos, científicos, médicos, y de repente a las cosas que antes no tenían una explicación racional, ¿no? O científica, eran considerados como algo prohibido, como algo divino o como algo incomprendido para esta gente. Tú lo que estás diciendo Eh, es que quizás por cómo fue escrito en el tiempo en que fue escrito el catecismo, no amplió su mirada a lo que vendría pasando después. es que, a ver, yo creo que cuando el ser humano pueda colonizar o llegar a un planeta donde haya vida y hayan seres, ¿no? Vivos, o con inteligencia, mejor dicho, como la nuestra, entonces posiblemente lo vaya a replantear, porque acuérdate que si nosotros vemos un poco el tema de cómo la iglesia ha ido cambiando su posición en ciertas cosas, ojo que la iglesia tampoco nunca bueno, es un tema también bastante amplio, ¿ya? Porque, o sea, nunca ha negado la divinidad de Dios, nunca ha negado la Trinidad, pero han habido cosas en las que con el tiempo sí se ha tenido que rectificar, como por ejemplo con el tema de los indios y con el tema de los negros. Recuerda que a la iglesia siempre al comienzo decía de que no tienen alma y que no podían ser juzgados como humanos. Por eso es que se cometieron todas las atrocidades, tanto con los esclavos como con los africanos. Y si vemos a Bartolomé de las Casas, ¿no? Él decía, bueno, los indios sí tienen alma. Y fue quien luchó y fue quien dijo que los indios sí eran seres humanos. Me Pero parece cuando que le es Juan enfrentaron Pablo por... II el que escribe la carta de disculpas ya después de mucho tiempo Sí, por eso, sí, ¿no? claro. Sí, claro, es que, y repito, o sea, o sea, no podemos juzgar a la historia de que pasaron hace 500 o 600 años con ojos de hoy. Entonces, yo creo de que el catecismo ha sido escrito en un contexto determinado para este tiempo. Si de repente acá a 300 años, a 400 años, a 500 años, descubrimos nuevos mundos con inteligencias como la nuestra, entonces se tendrá que replantear. Pero tú mencionabas algo importante, ¿no? Y lo mencionamos en las preguntas anteriores, es que Jesucristo es el Rey del universo, ¿no? Y Jesús vino a salvar a toda la humanidad y el universo. O sea, eso implica de que, ¿no? También ha tenido que ir a esos lugares
donde ha habido, donde hay. Yo tengo una pregunta interesante sobre eso, pero antes quisiera saber qué cosa piensa Negro André. Dale. No, no, dale, dale, me quedo pensando. En verdad me quedo pensando, ahorita no tengo una respuesta. Sí, porque veo el humo saliendo de tu No, no, o cabeza. sea, es muy complejo lo que acaba de mencionar Walter. Yo tengo una pregunta interesante sobre esto. ¿Y si Dios no es lo que nosotros creemos que es? O sea, ¿y si Dios es mucho más y nosotros tenemos una percepción un poco arcaica, un poco cuadriculada de lo que en realidad es? O sea, ¿qué sería para nosotros que somos creyentes, ¿no? El hecho de saber que Dios no es lo que nosotros pensábamos que era. Por ejemplo, ojo, Ya. ejemplo. Voy a tratar de ser cuidadoso con esto porque tampoco quiero decir Escandalizar. cosas Ya. que quizás vayan a lastimar la susceptibilidad de alguien creyente también. Pero por ejemplo, ¿y si Dios es la naturaleza? ¿Y si Dios Ya. es eh, y si Dios es un ser viviente de otro universo que sí nos dio la vida, que sí este, eh, hizo lo que hizo para que nosotros viviéramos, etcétera, pero que no nos mira desde el cielo, vigilando qué hacemos bien y qué hacemos mal, sino que está más preocupado por sus actividades y su vida, y simplemente sembró una semilla aquí, como la sembró en otros universos, y siguió su camino. O sea, ¿qué sería para nosotros que tenemos una religión estructurada, ¿no? Porque a veces incluso Dios sale del molde de la religión, Ujú. porque la religión estructura a un Dios, pero yo creo que a veces Dios sale de ese molde. ¿Por qué digo que sale de ese molde? Porque, un ejemplo clarísimo, eh, se dice que en nosotros cuando morimos podemos ir a dos lugares, al cielo o al infierno. Eso es lo que estructura nuestra fe, eso es lo que estructura la iglesia. Pero, por ejemplo, algunos teólogos dicen que puede que no exista el infierno y que Dios no mande a nadie al infierno y que todos vayamos al cielo. A eso me refiero con que a veces Dios rompe la estructura que nosotros tenemos preconcebidas de Él. Pregunto yo, ¿y si Dios no fuera lo que nosotros creemos? ¿Y si Dios A fuera ver, otra cosa diferente a lo que nosotros creemos? Siento que es como que tu metáfora del hormiguero, como que Sí, creó el hormiguero, los metió, está bien, de rato en rato los vengo a observar, ajá, porque al final y al cabo son mi creación, pero estoy más pendiente de mi vida, de mi trabajo, de las cosas que exacto, a yo eso tengo que voy. Y hacer. si fuera así, loco, a ver, yo creo que en la pregunta que tú has hecho hay muchas preguntas, Sí. ¿no? Es una pregunta bastante amplia. Lo primero es que si nosotros vemos la evolución del ser humano, desde que el ser humano siguió y caminó en, en dos patas y pudo hacer herramientas y crear el fuego, siempre en todas las culturas, en todas, no hay ninguna cultura donde el ser humano no le haya nacido a adorar a un dios o a dioses. ujú, Eso está plasmado siempre en todas. O sea, desde que el hombre es hombre, ha tenido dentro de su corazón, de su alma, de su mente, de su ser, Adorar. el hecho de la necesidad de adorar a un ser supremo. Eso se repite en todas las culturas. O sea, no hay ninguna cultura en la que no haya habido una cultura atea o agnóstica. O sea, no ha existido eso. O por lo menos hasta ahora que yo sepa, no hay ninguna. ¿No? Y eso, Hace poco justo tenía esa conversación, o sea, los incas adoraban al sol, cuando claro. los asiáticos
no necesariamente un solo país adoran, por ejemplo, el budaísmo, los árabes al Alá, esas cosas, pero todo siempre lleva a un solo Dios. Ya, ¿y a qué va tu respuesta, gordo? ¿A qué va tu análisis? Ya, entonces eso es un poco a lo que iba, ¿no? La primera parte de la pregunta que hacías. Entonces, siempre creo que el ser humano, igual, o sea, si es que tú ves las leyes que manejaban a esos pueblos, siempre van a ser leyes en las que no robar, no matar, no está dentro de no ser ocioso, está dentro de la esencia del ser humano, ¿no? Ya, Y respondiendo a la otra parte de la pregunta que tú mencionabas, yo te puedo poner el ejemplo de San Agustín, ¿no? Que San Agustín estaba caminando por la playa y ve a un niño, ¿no? Haciendo un hueco en la arena, que ¿no? el efecto de causalidad. ¿No? Que está haciendo un hueco en la arena y, ¿no? Y San Agustín mira al niño y le dice, niño, ¿qué haces, no? El niño le dice, quiero meter todo el agua del mar a este huequito. Y San Agustín se ríe, pero dice, eso es imposible, pues, niño, ¿cómo vas a querer meter toda la anchura del mar en este pequeño hueco, ¿no? Y el niño lo mira y le responde, es lo mismo, o sea, tú no puedes comprender a Dios con lo limitado de tu ser, de tu cerebro, ¿no? Entonces, eso es lo que... Pero mira, o sea, sí, sí, claro, yo siento que en esta respuesta me estás dando la razón en relación a lo que yo pienso sobre las dimensiones. ¿Ya? O sea, yo como hormiga no podría entender al dueño del departamento. Sí, pues, Sería para mí imposible. pero, a ver, yo no creo, o sea, yo soy una persona que cree en la evolución, ¿no? O sea, creo de que todo ha sido, de que Dios creó el universo, como decías tú, en forma de semilla, y esto va germinando, porque o sea, creo yo que ningún científico puede declararse netamente ateo, porque si tú miras la distancia entre los planetas, la distancia del Sol, la gravedad, cómo está inclinado la Tierra, o sea, todas las condiciones que se han dado en este sistema solar para que solamente en la Tierra haya vida como la conocemos, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo de que en la perfección de Dios, ¿no? Creo que Dios Ya, ha hecho, pero, y si fuera como, como dice Carlo André y como creo que coincide conmigo. Ahí va mi pregunta. Si Dios no fuera lo que nosotros creemos y Dios simplemente fuera como un jardinero que dejó una semilla en esta granja, como ha dejado semillas en muchos lugares y que quizás la religión nos ha ofrecido una idea de que Él sí está pendiente y constantemente de nosotros, pero si en realidad no fuera así y él fuera, como te digo, un jardinero dejando semillas en diferentes granjas y pendiente por su vida, quizá por sus actividades, y que no sea, o sea, no me lo imagino como un hombre, ¿no? Sino me lo imagino como un ser mucho más superior a nosotros, pero más pendiente a sus actividades que a las nuestras. No digo que sea así, esta idea se me ha venido a partir de lo que estamos conversando y me gustaría debatirlo. claro, No digo que es así, porque yo no creo que fuera así, Mira, pero si fuera así, yo lo he escuchado, esa teoría que tú tienes, yo la he escuchado casi de la misma forma, pero ellos afirmándolo, pero si es que tú ves a ellos es porque le ha pasado cosas malas. ¿a Y, quién ellos? o sea, a personas, a Ujú. amigos X, que a veces conversando de esos temas, he escuchado si Dios supuestamente en las palabras y todo dice que es el todopoderoso, el que es puro amor y todas esas cosas, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué Ajá. existe lo malo? Conllevándolo a lo que estabas comentando, o sea, si es que Dios estuviera todo el tiempo acercándonos o mirándonos o observándonos, siento yo que no permitiría que pasen esas cosas, ¿no? Claro, pero es que ahí ya ya, ahí viene claro, otro tema. ya creo yo, sí. Ahí Claro, ya ahí se toca un tema diferente porque creo que eh,
la religión sí explica por qué el Dios que ofrece el catolicismo permite las cosas, ¿no? Creo que eso tiene un porqué. Y me parece que su porqué es convincente también y congruente. Pero considero que yo creo que puede que Dios no sea lo que nosotros creemos. Yo creo que Dios es mucho más. Ya. Hablando desde un punto de vista, tratando de ser objetivo, yo sí creo que Dios es mucho más. No digo que no se preocupa por nosotros, no digo que solamente dejó su semilla acá en la tierra y lo demás le llegó. Yo digo, estaba ofreciendo la teoría de que quizás pueda ser así y tratando de debatir acerca de eso. Pero yo sí considero que Dios es mucho más de lo que nosotros creemos y de lo que nos han ofrecido nuestras fuentes de conocimiento. Sí, claro, definitivamente. Tienes toda la razón. Comparto lo mismo. Ahora, creo que nos fuimos un poco para el lado Sí, de El Dios. tema. sí, sí. Nos fuimos un poco para el lado de Nos Dios. abrimos demasiado. Nos Sí, pasamos a otra dimensión, como tú dices. ahora quiero comentarles, quiero contarles una historia que sucedió aquí en Perú, que tiene que ver con este tema de las dimensiones. Y que tiene que ver también con como el programa pasado tiene que ver con una llamada que le hacen al doctor Choi. Como verán, vamos a citarlo bastante el doctor Choi porque es en el Perú, me parece, la fuente de los sucesos paranormales. Es hay bastantes, continuamente bastantes casos que él ha tocado investigar. Y voy a hablar de un suceso que pasó aquí en Lima, en Lince, en la avenida Canevaro. Ah, ya sé de qué vas a hablar ya. También lo he ¿Ok? escuchado yo alguna vez en su programa. ¿Ya? Yo no. Esto, esto tiene que ver con posibles viajes dimensionales. Hay un señor, ¿ok? Que hace taxi, pero que también se dedica a ser personal trainer. ¿Ok? Es de los que, no sé si en los países donde nos vayan a escuchar existe, pero es de los que llaman a un grupo de personas, ¿no? Se van a un parque, comienzan a hacer planchas, abdominales, a correr, etcétera, ¿no? Para bajar de peso. Este señor tenía estas dos profesiones, hace su taxi y hace esto del personal trainer. Entonces había quedado con una de sus alumnas para encontrarse a las 9 de la mañana cerca a la avenida Canevaro, ¿no? Cerca a un parque que hay por ahí. Este señor sale en su taxi, sale con tiempo de su casa, cerca al lugar en donde se iba a encontrar con esta señora, él tomaba desayuno, entonces va a este lugar, toma desayuno, se regresa a su taxi y cuando está a unas 3 4 cuadras de llegar ya a la cita con esta persona, voltea hacia la izquierda en la avenida Canevaro y de repente él siente un silencio total y siente que todo a su alrededor se oscurece, ¿ok? Pero él, eh, en este oscurecimiento, él piensa que estaba pasando por debajo de un toldo, ¿ya? Él piensa que está pasando por debajo de algún lugar y qué es eso, pero su carro era un Volkswagen, creo que todos sabemos el ruido que hace un Volkswagen al manejar, y él no sentía el ruido de su carro, sentía un silencio total a su alrededor. Entonces él se queda medio extrañado por esto y cuando voltea por la ventana de su carro, ve a su mano izquierda una edificación. Esta edificación era de metal y era en puntas. Todo un edificio de metal y en puntas, o sea, como una especie de castillo hecho de metal, y este metal terminaba en puntas. De repente el cielo se comienza a hacer rojizo, él comienza a sentir miedo por lo que estaba pasando, y de un momento a otro vuelve otra vez a estar en la avenida Canevaro, en la ruta hacia encontrarse con esta chica.
Él se queda extrañado por lo que acaba de pasar, va de todas maneras a la cita con esta chica y esta chica ya se estaba yendo. Y él le dice, ¿qué pasó? Le dice, mira qué hora es, ya me tengo que ir. Y cuando van a ver la hora, eran las 9:30 de la mañana. Él había estado en la avenida Canevaro 5 para las 9 de la mañana. O sea que él estuvo un espacio de media hora más o menos, en un lugar que él no entiende dónde fue. ¿Ok? Otro testimonio, también en la avenida Canevaro, de una niña. Está una mamá con sus dos hijas, una de 9, otra de 7 años, me parece, que comenta el testimonio. Y estaban caminando, estaban con su abuelita y su mamá, estaban caminando, regresándose a casa en la que queda cerca de la avenida Canevaro, y de repente cuando están caminando, mientras están caminando, el espacio, el lugar donde están cambia, y de repente se encuentran en una especie de desierto, donde el cielo es rojizo y al fondo hay una edificación. Pero la señora explica que la edificación es como el planetario solar de aquí de Chorrillos. El planetario solar es una edificación aquí en Chorrillos, donde vivimos nosotros, que es parecida a un platillo volador, ¿no es cierto? Que es Es la mitad del planeta Júpiter, se podría decir, los aros, Saturno. Saturno, perdón, Claro, que disculpe. es como que tiene algo plano y un Ajá. círculo arriba, una cúpula. Esta señora ve esa edificación de metal también. Era una cúpula inmensa. Le preguntan, más o menos el tamaño de un estadio, más grande que un estadio, dice la señora, ¿no? Entonces, ven esto, se quedan paralizadas porque no saben qué es lo que está sucediendo. Y la niña le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué pasa? Y la mamá le dice, hija, sigue caminando. Ellas siguen caminando, dan unos pasos y vuelven a aparecer en el mismo lugar. Otro testimonio de otra persona también en la avenida Canevaro es de un señor que va a recoger a su prima. Su prima venía desde Venezuela. Vienen acá a Chorrillos, a un mall que hay acá en Chorrillos, Plaza Lima Sur. Vienen, comen, se regresan, van a un banco, sacan dinero y se suben a un taxi, a un tico, dice el señor. Paran el tico, que es un carro chiquito aquí en Lima, y el que conducía era un tipo alto, delgado. Y le dicen, vamos a tal sitio ya, tanto dinero. Y se van en el taxi. Y mientras se van en el taxi, de repente sienten que están pasando por un lugar oscuro. El señor también manifiesta que había mucho silencio. No sonaba nada. El señor dice que comienza a pasar por un lugar oscuro y de repente voltea a su izquierda, voltea a su derecha y ve un edificio a su costado. Y saca la cabeza por la ventana para ver este edificio, y este edificio sobrepasaba, o sea, él miraba hacia el cielo y no podía ver el fin del edificio. Él dice que inmediatamente piensa que están pasando por San Isidro. San Isidro es un distrito de Lima que tiene un centro financiero, ¿no? Donde hay edificios bastante altos. Él dice que pensó que estaba pasando por San Isidro, pero sentía mucho silencio. Entonces dice que comienzan a sentir miedo del lugar en donde están, porque no lo reconocen, no reconocen los edificios, ven que todo está hecho de metal, que el cielo se comienza a poner oscuro, que hay mucho silencio, y tenían un bebito ellos, me parece que es el hijo de la chica, y dice que el bebito llora en ese momento, ¿ok? El bebé llora y el taxista dice, ya llegamos, bájense. Ellos se bajan y dice él que tenía el dinero en el canguro, estaba llevando un canguro o una riñonera también le llaman. Y él agacha su mirada para sacar el dinero, y cuando le va a pagar, este señor ya no estaba. El lugar en donde estaban era la acera de al frente, y el que estaba en el taxi era un señor diferente al que habían tomado previamente el taxi, y el taxi se va. Él no conocía los testimonios de estas otras personas,
Esto ocurrió en el 2017, ojo. El de la niña pasó en los 90 y el de este otro señor también pasó en el 2017. Él dice que nunca había escuchado los testimonios de estas personas, nunca había pasado por algo parecido y que incluso su familia, que es bastante católica, le dicen, oye, ¿sabes qué? Cuando salgas de la casa persínate, de repente es un fantasma, un demonio o cosas así, ¿no? Estos tres testimonios hablan, manifiestan que hay una especie de brecha, por decirlo así, dimensional en la avenida Canevaro. Y no solamente son los únicos testimonios, hay más. Ahora, ustedes imagínense esta situación. Yo, yo te juro, me orino en una, pero imagínense ustedes esta situación, ¿no? Pasar por la avenida Canevaro yéndote a una entrevista de trabajo y de repente alzar la mirada y ver que te encuentras en un desierto rojizo y en el fondo hay edificaciones, estructuras metálicas, pero alrededor no hay nada. Por tratar de encontrarle una explicación, ¿no? ¿Viajaron al futuro? ¿Viajaron al pasado? ¿Viajaron a otra dimensión? ¿Qué cosa creen ustedes? Yo lo único que sé es que ya no voy a pasar por Canevaro. No, de verdad, fuerte, pero me parece, o sea, yo he escuchado historias parecidas y una historia muy conocida acá en el Perú, que es el caso de Ciro, que parece que también cuando él cayó en el Colca, dice que ha pasado a otra dimensión, porque encontraron a su acompañante que también había sufrido el accidente con él. Explica la historia para que los demás entiendan. Ya. Ciro es una historia muy conocida aquí en el Perú. En otro país no sé si la llegaron a conocer o no. Trata de que es una caminata en un valle, si es que no me equivoco. El Colca viene a ser Los como valles un del valle Colca que son mucho más profundos que los cañones De de Arizona. Estados de Gran Unidos, ¿ah? Cañón. Ya. Esos y una pareja sufre un accidente. Bueno, se caen al barranco y todo lo demás. La chica es encontrada a los pocos días, si es que no me equivoco, pero a Ciro lo llegaron a encontrar después de 150 días, si es que no me equivoco, o sea, mucho, mucho tiempo después. Y hay un montón de casos que dicen que la chica lo mató, que fue un accidente. Es un misterio para mí sin resolver. No le seguí mucha importancia o no estuve, pero estuvo mucho tiempo perenne en la prensa peruana. Pero en una de esas, de la prensa y eso, escuché un señor que dijo que es espiritista, se podría decir, chamanes, no sé cómo lo llamarán en España o en el país donde escuchen esto, que dicen que a Ciro se lo tragó la tierra y que tenía que ser reclamado por una mujer. Cosa curiosa es que en todos los rescates que hace, viene una rescatista mujer de otro país. Sería mentiroso porque no me acuerdo ahorita, me he acordado la historia cuando he estado comentando eso. Y justo una mujer es la que lo encuentra después de muchos días, como que si se hubiera tragado la tierra. Siento que es muy parecido a lo que tú has contado, que como si también hubiera una brecha para el lado de Arequipa, que es, no sé, creo que como 700, 800 kilómetros de donde tú estás contando la historia, que es muy parecida. Y tú, sobre la historia que acabo de contar, ¿qué piensas tú que ha pasado? Yo siento que sí se lo tragó la tierra. No, que de Eh, estas personas, te digo, en la avenida Canevaro. Ah, Canevaro. es curioso porque es, las personas que son de Lima saben que es una avenida concurrida, ¿se dice? O Sí, bastante transitada. Sí. transitable. Sí, o sea, encuentras bulla, encuentras ambulantes, encuentras gente, encuentras de todo. Creo que de las 24 horas que tiene el día, por lo menos unas 18
18, 20, esa avenida está bien poblada, se podría decir. Y es curioso, ¿no? Que tener como que un lado de silencio en un lugar tan ruidoso, a mí me sorprende. Yo me quedo frío, yo no quiero pasar ya por ahí. Walter, ¿tú qué cosa piensas de esta historia? Tú que ya la escuchaste. Mira, te escuchaba también a ti cortar las demás historias. Y yo creo de que si yo hago una conversación conmigo mismo, a mí me ha pasado un par de veces, tal vez, que durmiendo he soñado con lugares que he pasado, ¿no? Este, pero que están en mi sueño, ¿no? Que son, no sé, pues una calle, una avenida, una calle, un lugar. Pero cuando he estado ahí, lo he visto diferente, ¿no? Un poco como tú también mencionabas, este tema del, del cielo rojizo, del silencio, me hace un poco recordar eso. eh, y un poco también como que de repente lo podría comparar o ser una similitud con lo que mencionaste la semana pasada sobre la parálisis del sueño. Creo, o posiblemente, lo que yo pienso es que esas personas tuvieron, se quedaron dormidos hubo algo que hizo que pudieran retroceder o ir hacia ese lugar en Creo su que esta sueño. semana el que trata de ser razonable eres tú, Walter. Sí. No, pero Pero o sea, eh, es lo si que me yo pienso, dices, ¿no? O sea, si es que estás sentado, o no sé, como ahorita lo que estoy diciendo de la parálisis del sueño, o sea, si estás sentado o esas cosas, te lo puedo creer, pero si estás caminando o No, y yo nunca en conduciendo, mi vida he escuchado una parálisis del sueño o un sueño en el que participen más de una persona. claro, también. sí, también, o sea, también, ¿no? Te digo lo que yo, desde mi perspectiva, de lo que yo pienso, lo que yo creo, Sí, pero, o sea, o sea, tu no, perspectiva tiene huecos argumentales, porque tú me puedes decir que es un sueño, sí, no hay problema, pero yo no creo que en este momento, por ejemplo, mientras estamos grabando esto, los tres nos quedamos dormidos y los tres soñamos que vamos a un lugar durante Claro. unos segundos y cuando nos despertamos no estamos aquí, sino estamos en la paradita comprando para el mercado. no, pero es diferente porque tenemos esta grabación, que es una constancia que estamos haciendo Ah, algo en tú este hablas de momento. pruebas, entonces tiene que haber O pruebas. sea, mm, algo así, ¿no? Yo no digo, no, o sea, creo de que todo tiene una explicación o un fundamento. No, No espérate. creo de que hayan cosas un poco del azar o que hayan salido de la nada. O sea, lo que tú dices, gordo, es que, o sea, tú necesitas pruebas. Causa, creo que esta historia es una de las que más me sorprende por los detalles, porque son varias personas, varios testimonios parecidos, y porque esta situación eh, puede que sea, porque ya, sácate la idea racional de lo que ha pasado, Ya, ¿ok? ya. Imagínate dentro del papel de estas personas. ¿Tú qué es lo primero que pensarías que te acaba de suceder? Bueno, que entré en un espacio-tiempo distinto al que estoy viviendo, ¿no? O a un mundo paralelo, por decirlo así. O sea, comienzas a admitir, gordo, por primera vez en esta conversación, Pero tú me has hecho que que suponga, estoy puede que suponiendo. existan las dimensiones. Yo no he negado el tema de las dimensiones, porque, o sea, sí creo de que el tiempo puede ser una dimensión, el espacio puede ser otra dimensión, ¿no? Entonces, de que existen, existen. El tema es que yo no sé si el ser humano está en la capacidad ahora de poder, No, bueno, papi, o sea, ya, yo tampoco creo que ninguno de nosotros esté en la ya. capacidad de viajar ni en el tiempo, ni en las Ahora es dimensiones, ni complicado. nada. Quién sabe, de cada Yo 1000 años. creo que accidentalmente nos sucede, Ya, que por alguna razón que no sé cuál, pero por alguna razón, accidentalmente, nosotros a veces cruzamos a otra dimensión, como les pasa a los seres
que habitan, o a los seres que nosotros llamamos paranormales, Ya. ¿ok? Llámese chupacabras, llámese yeti, llámese fantasmas, llámese extraterrestres, llámese ese tipo de cosas. Yo creo que eso les pasa a ellos también, porque ¿cómo explicas tú que hayan tantos avistamientos de algo, pero que no existan pruebas sólidas de ese algo todavía? Que haya animales vistos por un montón de personas, pero que no haya rastro de cuando mueren, qué sucede con ellos, como por ejemplo de los dinosaurios, que hasta ahora seguimos encontrando sus fósiles. ¿Cómo es que no hay fósiles de un yeti, de un hombre de las nieves? ¿Cómo es que no hay este, restos de heces, por ejemplo? O dónde tienen su madriguera, dónde viven, ¿entiendes? Ya, Tú, tú, Porque yo tú, creo que tú, tú eso, planteas de que son seres de otros mundos, otras dimensiones que por un u otro motivo se cruzan con la nuestra y es por eso que los podemos visualizar por momentos, ¿no? sí, ¿No? Entonces, yo Sí, la creo que eso gente puede ser. que es una gente que tiene la libertad de pasar de dimensión o, bueno, tener las visiones de la gente que cruza esas dimensiones. O tú no crees en esas personas que pueden ver, sentir ¿a quién le preguntas? ¿A mí o a Pablo? o, dialogar, o dialogar a cualquiera de los dos. Mira, yo sí creo de que pueden haber algún tipo de videntes, por decirlo así, o mediums, ¿no? Ajá. Yo sí creo que hay personas con esos dones, ¿no? Pero también creo que hay muchos charlatanes con eso. Creo que la persona que tiene este don va a ser para ayudar a una persona que tenga alguna necesidad, ¿no? Y lo más importante, o sea, por este don no va a lucrar, como lo hacen estos Muchos. grandes, ¿no? Charlatanes, por decirlo así, o estas personas que pueden tener pactos con un demonio para que puedan tener el don, entre comillas, de poder predecir cosas o decir cosas, ¿no? Pero sí, yo sí creo, y hay testimonios también en la Biblia de eso, ¿no? De que hay... Mira, yo ahora justo me enteré de la muerte de una profesora de un colegio donde yo estudié y yo trabajé, que me ha penado mucho, ya, pero vuelve a mí esta idea que yo tengo acerca de la muerte. No sé si quizás ustedes la comparten. Y tiene que ver con este tema de las dimensiones. Yo creo que cuando una persona muere, eh, hace un traspaso hacia otra vida, pero mirándolo desde un punto de vista como si fuera un parto. Un bebé cuando está en el vientre de su madre está bien, se siente este, acogido, se siente tranquilo, se siente protegido. Y hay cosas que ese bebé sabe, pero otras que desconoce. El bebé dentro del vientre de su mamá sabe ciertas cosas, pero afuera están pasando otras cosas. Y esas cosas que pasan afuera, algunas las percibe y otras no. Cuando el bebé sale de su madre a este mundo terrenal que nosotros conocemos, pasa, si quieres, por un trauma incluso, ¿no? Siente frío, siente miedo, siente angustia, siente algún tipo de temor, ¿no es cierto? Sale de la protección en donde está, del conocimiento en el que se encuentra y pasa a un estado diferente, donde también va a tener conocimientos, donde también va a sentir felicidad y lo que sea, pero es un estado diferente, es un proceso doloroso quizás incluso para el bebé, traumatizante, pero es un proceso como que de pasar de una vida hacia otra vida. Y me parece que la muerte física que nosotros conocemos es algo parecido a eso. Pasar de este estado en el que nos encontramos, en este vientre que vendría siendo la tierra,
a un estado diferente. Es como la muerte de nuestro cuerpo físico es como otro parto hacia un nacimiento diferente, donde dejamos de este cuerpo físico y pasamos a ser otra cosa. Y digo que esto tiene que ver con las dimensiones, porque es como si un bebé viviera en una dimensión y cuando sale del vientre de su madre vive en otra diferente. Porque no me vas a decir que lo mismo que nos sucede a nosotros como hombres le sucede a un bebé en el vientre de su mamá. Es diferente totalmente. Pero yo creo que quizás todo esto tiene que ver con eso, con el proceso de la vida del ser humano que pasa eh, de un ángulo, de un punto de vista, de una manera de ver, de percibir la vida a otro. No sé qué creen ustedes. Yo comparto bastante lo que mencionas, ¿no? Yo sí creo de que la muerte es una transformación, ¿no? Y eso también creo que estaba basado en las culturas orientales, ¿no? Yo creo de que nuestra fidelidad en la tierra es llegar a alcanzar la eternidad, ¿no? No creo que todo eso acabe acá. Creo que hay después de la muerte. Para mí comienza lo más entretenido, ¿no? O lo mejor, o es donde vamos a poder conocer todo lo que en este pequeño espacio de tiempo no lo podemos alcanzar, lograr. Y sí creo de que es una otra dimensión, por decirlo así, si lo quieres denominar. Hasta yo podría incluir a la muerte como una dimensión, como el espacio y como el tiempo. Y de repente no tanto como el ejemplo que pusiste del niño como que en el vientre de la madre, porque la madre está en un espacio y un tiempo determinado, pero sí creo que cuando morimos hay algo más, ¿no? Hay una transformación hacia algo que ya lo descubriremos cuando nos toque irnos de aquí. ¿Tú qué crees, Carlos Andrés? Creo bastante en lo que justo dijo Walter, que sí, pasamos y siento que lo que estamos viviendo ahorita es como que Un una preámbulo. etapa, claro, un preámbulo, una etapa de muchas preguntas, pero sin tener respuestas. Que cada respuesta que nosotros hemos vivido, o cada vivencia que nosotros hemos tenido ahora en este tiempo, que cuando fallezcamos o moramos, recién nos van a resolver. Que recién nos van a decir, es esto, es lo otro, qué es lo que pasó y por qué pasó. Yo siento eso. Y creo mucho en la reencarnación también. ¿Tú crees en la Sí. reencarnación? Pero si crees en la Y reencarnación, mi querido Carlos André, no podrías ser un cristiano o un católico, porque... Pero déjalo creer en la reencarnación, pues hermanito. o No, es sea, que, es que, ya, hay muchas cosas que cuando he escuchado, he visto, o bueno, por también la misma televisión que he encontrado, creo un poco en eso. No he entrado a fondo, pero puede que sea así. O sea, tipo, no sé, el otro día escuché o vi que las fobias que uno tiene ahora viviendo viene a ser de la forma como moriste en una vida pasada. yo creo que eso puede ser un tema interesante, Palito, de poder tocarlo, ¿no? En uno de tus programas, sobre ese tema de la reencarnación, ¿no? Porque mira, yo les comparto algo así chiquito. Mi viejo, que gordo tú lo conoces, Claro. me dice que una vez él se estaba yendo a hacer un trabajo, y pasa por Surco, ¿ok? Pasa por Surco y ve una casa, ¿ya? Ve una casa y a él se le hacía muy familiar esta casa, ¿ya? Muy familiar. Y él mientras ve la casa justo había un traficazo y el carro estaba parado y él comienza a recordar qué cosa había dentro de esa casa y comienza a decir, aquí está el baño, aquí está tal sitio, aquí está tal cosa, aquí está tal otra. Y él se preguntaba a sí mismo cómo era que él sabía
que estas cosas estaban ahí si él nunca en su vida había ido a esa casa, nunca había trabajado en esa casa, nunca había tenido nada que ver con esa casa, ¿ok? Incluso él recordaba que él había hecho un trabajo en esa casa, pero, o sea, no lo recordaba como algo suyo, lo recordaba como si hubiera sido un sueño, Como lo que me ¿ok? pasa a mí, y algo con lo que te comenté de los, ya. Algo así, ¿no? Pero él tenía descrito la casa, tenía en su cabeza la casa tal cual. Mira, Dime, dime. yo, mira, eso justo lo que acabas de mencionar, lo de tu papá, me ha pasado a mí. Y eso ha sido ahora en pandemia, en cuarentena. Yo he ido a Trujillo, será que hace dos meses, 3 meses, por tema de trabajo, acompañando a un amigo que tenía que hacer o firmar un contrato fuerte allá. Las personas que me conocen o son muy allegadas a mí saben que yo evito mucho los lugares peligrosos. Le tengo, le tengo como un poco de temor, se podría decir, meterme a zonas donde me pueden robar, a zonas donde Te me puede pasar, mariconeas, te mariconeas. en otras, en otras palabras, ¿ya? Yo voy a Trujillo manejando de madrugada porque habíamos ido para el norte, había estado manejando que unas 5 horas, 6 horas, más o menos. Estoy pasando y yo en un sueño que tuve que septiembre, octubre del año pasado, yo me soñé que estaba cerca de una iglesia. La iglesia, nunca en mi vida había visitado ese lugar, pero me soñaba una iglesia tal cual, así. O sea, la tenía bien marcada. Me voy a Trujillo, manejando paso por ese lugar y veo esa iglesia y digo, yo he estado acá, o yo he pasado por esta iglesia. Hemos dejado al señor que vivía en Trujillo en su casa, hemos salido, yo tengo un primo estudió en Trujillo muchos años. Es más, su novia es de Trujillo, y le pregunto, oye, he estado en La Esperanza, se llamaba la iglesia, el distrito o el barrio. He estado en Esperanza y me he acordado de he visto una iglesia que la he visto en sueños y nunca había pasado por ahí. Y mi primo me dice, ¿y tú qué hacías en Esperanza si ese lugar es peligroso? Se podría decir como acá en Perú, Barrios Altos, o en algo más conocido para los de España que nos puedan escuchar, las favelas de Brasil y esos sitios. ¿Tú cómo sabías? Desde ahí, curado. Y eso fueron una de las cosas que me hace creer un poco en eso, Walter. Ahora, espera, ahora voy a cerrar con la historia. Ya. Mi viejo, como ve el tráfico, se Ujú. baja del carro y va a la casa, ¿ok? Ya. Toca la puerta de la casa, sale un señor X. Sí, le dice qué tal, buen día, que desea. Y le dice, disculpe, ¿podría entrar a su casa? Y el tipo le dice, no, huevón, ¿cómo vas a entrar a mi casa? ¿Estás loco tú? ¿Qué tienes? Un señor le dice, le juro que yo sé exactamente dónde están las cosas en su casa, pero no sé por qué. ¿Qué cosa? Le dice el señor de haber creído que era un ratero o algo así, huevón. Y le dice, mire, le voy a contar. El baño está en tal lugar. Ustedes tienen un baño acá y tienen un baño allá. Tienen tantos cuartos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno allá. La sala donde está tal cosa, tienen tantos sillones, tienen un espejo, tiene acá el comedor con esta silla, esto y el otro, y acá viven 5 personas. Entonces el tipo se quedó súper asombrado y lo hizo pasar. O sea, Y demasiados detalles como para no creerle. exacto. Ya. Y lo hace pasar y le enseña tal cual las cosas. Con la diferencia que le dice que ahí no viven 5 personas, que solamente vivían dos. Él y su esposa que ya estaban ancianos. Ujú. ¿Ok? Pero le dice, sí, señor, mire, esto está aquí, esto está aquí, esto está acá. ¿Y usted cómo sabe? Le dice. Y él le dice, no sé, no tengo idea de cómo sé. Simplemente yo estaba pasando por aquí, yo me iba a otro lugar, he visto esta casa, me ha parecido conocida y tengo acá grabado tal cual como es esta casa. Y nunca se explicó cómo fue. Curioso. Ahora, si es que me dice que es una casa moderna, No, era una casa antigua.
Ya. Lo más lógico era preguntarle al señor ya anciano si él había construido esa casa o la compró ya así, pues, ¿no? Puede ser. Otro tema que también que podemos tocar es el tema de los famosos viajes astrales, ¿no? Porque se dice que Claro, claro, ¿no? Y de claro, repente algo así, claro. algo. Pero quisiera que para el próximo podcast toquemos. Me parece que es interesante poder hablar de eso, del tema de los extraterrestres, que como que nos ampliamos un poco. Y un poco para ir cerrando ya, porque creo que este episodio nos quedó largo, para ir cerrando un poco ya lo de hoy. Quería comentarles a todas las personas que nos van a escuchar que a partir de la próxima semana vamos a estar soltando algunas experiencias paranormales de algunas personas que nos manden sus experiencias paranormales para conversar, para debatir, para tratar de encontrarle algún significado, quizás alguna razón a lo que les está sucediendo o a lo que les sucedió. Entonces vamos a tratar el tema que siempre, que los temas que vamos a ir tratando, pero vamos a escuchar también los audios o el audio de cualquiera de ustedes que quiera mandar su caso paranormal, su información, de lo que sea, y los estaremos soltando por aquí para compartirlos con todos, para ver, de repente nos manden un caso paranormal que vaya a cambiar la historia de este podcast. Que sea peruano o de cualquier parte del De mundo. cualquier lugar, no interesa, aceptamos todo. Y Pero en bien, español, por favor, para poder entender. claro, claro, en español. Ahora nos envían en chino mandarín y no sé qué vamos a decir. Sí. Bien, nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Carlos Andrés, ¿quisieras decir algo para cerrar? Nada, muchas gracias por estar pendientes, por estar escuchando, tan entretenidos estas historias, que van a haber más, hay muchas más. Claro, hay un montón, tenemos una mochila llena. Sí, Walter, algo para cerrar. Igual, agradecer a todos por su tiempo, por permitirnos llegar a sus hogares o donde estén escuchando esa grabación. Y sí, pues, ¿no? Como te das cuenta, comenzamos a hablar de un tema y por ahí sale otro tema, otro tema, otro tema. Y son temas muy, muy, muy interesantes de poder conversar, debatir, ver diferentes posiciones, que eso es lo que hace rico una conversación, ¿no? Y bien, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por tomarse el tiempo, donde sea que nos estén escuchando, en el carro, en la casa, con la familia, solo, lo que fuese. Todos estamos tirando para adelante en esta situación de la pandemia. Si tú te encuentras triste, solo, sufres de algún tipo de enfermedad y sientes que no tienes a nadie acompañándote y sientes que por ahí mucha soledad, mucha nostalgia, puedes acompañarte de nosotros por aquí mediante la radio Low Code Media. Puedes encontrar nuestro contenido, mucho más contenido en el podcast, en Spotify, en YouTube, en todas las aplicaciones donde se escuchan podcasts como Habla Pablo. Tenemos 8000 episodios donde hablamos de diferentes cosas. Todos los sábados vamos a subir historias para no dormir con diferentes historias todas las semanas, tocando diferentes temas toda la semana. Y nada, acompáñate de nosotros y nosotros nos vamos a acompañar de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast en su sección Historias para no dormir. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.